Entonces continúa el honorable concejal Julián Andrés Acosta Elmira y se prepara el concejal Gustavo Hernández de la U. Muchas gracias, señor presidente. Estamos interviniendo por bancadas. Entonces usted tiene 20 minutos porque usted es uno solo en la bancada. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para la gobernadora, para el equipo de trabajo también de la administración municipal, medios de comunicación, todas las personas que nos acompañan. Pues inicialmente, presidente, yo quiero referirme a que todo proyecto de acuerdo, inclusive todo proyecto de ley, se basa en tres partes fundamentales. Todo proyecto tiene que contener la constitucionalidad, la legalidad y la conveniencia. ¿Y por qué hago referencia a estas tres partes fundamentales de un proyecto de acuerdo? Porque la señora alcaldesa, cuando hizo su exposición, únicamente habló de la constitucionalidad y la legalidad, pero nunca habló de la conveniencia. Y es que, señores concejales, lo que básicamente aquí se está debatiendo es la conveniencia de este proyecto de acuerdo. Y yo a la señora alcaldesa no le escuché decir que este proyecto de acuerdo es conveniente. Y hablemos entonces no solamente de la conveniencia, sino también de la legalidad. Todo proyecto de acuerdo debe tener, lo dice la ley 819 en su artículo 7º, para que esto también quede allí en el acta, debe contener el impacto fiscal. ¿Cuál es el impacto fiscal que va a tener este proyecto de acuerdo? Y yo lo he dicho aquí miles de veces y lamentablemente, digamos, no se tiene en cuenta, pero es un requisito legal para la aprobación de todo proyecto de acuerdo. Si la administración municipal está diciendo que va a modificar el plan de desarrollo, que va a modificar unas metas, esa modificación de esas metas no solamente se ve reflejado en el papel, presupuestalmente también tiene unas implicaciones. Si la señora alcaldesa dice que va a dejar de construir un centro de desarrollo social, ¿cuánto le va a costar al municipio o a la administración municipal dejar de construir ese centro social y cómo se va a ver reflejado en las metas? Eso es importante. Ahora, sabemos que estamos debatiendo un tema de modificación. Si se pretende modificar el plan de desarrollo para que se incluyan unas obras y ya se tienen proyectadas esas obras, mínimamente dentro de la exposición de motivos debe decir que el presupuesto para el 2015 se va a afectar en una cuantía, en este caso, ¿por qué no decir de 126.000 millones de pesos? Eso tiene que estar allí dentro del proyecto de acuerdo, y eso hablando en los términos legales. El proyecto de acuerdo también cuenta con unos soportes o con unos anexos que hacen parte fundamental también del proyecto de acuerdo. Y en ese sentido hay uno de los anexos que dice el estudio socioeconómico. La administración municipal contrató una firma para hacer un estudio. Y yo quiero contarle a la comunidad y a todos los concejales que dentro de ese estudio hay un parámetro que ellos tuvieron en cuenta, o para determinar si las personas tenían capacidad de pago. Y uno de esos puntos era la realización de unas encuestas. Y tenemos que decir en este debate que se realizaron 1.154 encuestas. Y a la gente le decían, ¿a usted le parece importante las obras? ¿A usted le parece importante tal obra? Claro, pues la gente tiene que decir, sí, es que la discusión no es si son importantes, las obras son importantes, entonces la gente decía, sí, son importantes, y hay una escala en las cuales determinaban cuál era la prioridad de las obras, pero jamás le preguntaban, porque ahí en el estudio daban a conocer cuáles eran las preguntas que le hacían, pero en ningún momento le preguntaban a la gente, claro, es que las obras son importantes, pero es que usted va a tener que pagar 18, 19, 20.000 pesos, 30.000 pesos, 33.000 pesos. En esa encuesta jamás le preguntaban a la gente eso. Entonces me parece que eso no es justo con la gente. Hablemos también de 1.154 encuestas.
1.154 encuestas no son representativas, no son una muestra representativa para más de 300.000 habitantes que tiene la ciudad de Armenia. Hablemos también de los predios, no hablemos de las personas, hablemos de los predios. No es una muestra representativa. Hablemos de familias, no es una muestra representativa para que nos digan que con 1.154 encuestas van a determinar que verdaderamente y efectivamente sí estamos en condiciones de pagar una valorización que se constituye, palabras más, palabras menos, aunque la ley diga y los aspectos técnicos digan que no es un impuesto, sino que es una contribución. Palabras más, palabras menos, el entendido de la gente es un impuesto, porque vaya a ver si usted no pague esa contribución si no le inician todos los procesos jurídicos correspondientes. Hablemos también de lo que ellos miraban dentro de ese estudio técnico y decían, miraban la fachada, miraban las condiciones, le preguntaban a la gente acerca de los ingresos, acerca de lo que percibía esa familia. Y por ejemplo en el estrato 3 decían que ganaban en promedio, que esa familia recibía alrededor de 1.061.000 pesos. Y que los gastos promedio de esa familia en el estrato 3 representaban alrededor de unos 960.000 pesos. Si hacemos la diferencia, no suma más de 100.000 pesos. Entonces dicen que como las familias les sobran 100.000 pesos, entonces ya tienen capacidad de pago para decir que van a sacar 18, 20.000 pesos, o sea que quedaría con 80.000 pesos. ¿Dónde está la capacidad de ahorro? ¿Dónde está la oportunidad de ahorro? Si mínimamente una persona debe ahorrar, dicen los estudiosos de economía que como mínimo el 10% se debe ahorrar para que haya también calidad de vida. Pero eso yo diría que es algo para mí y mi apreciación. Yo sé que a una familia, la mayoría de las familias en el estrato 3 no les sobran 100.000 pesos porque reciben la platica y así como la reciben ya todo está proyectado. Me pregunto si hay una calamidad, me pregunto si hay un gasto adicional que no esté contemplado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer esa familia? Y asimismo hay unas estadísticas no solamente en el estrato 3, en el estrato 4, en el estrato 5. Hablemos también, y en el 6 también, hablemos también ahora del porcentaje de endeudamiento en lo concerniente al impuesto predial. Por documentos que me suministró el Departamento de Hacienda y me relacionaron, me discriminaron, el endeudamiento alrededor, el estrato 3 está alrededor casi del 40% está en deuda con el municipio. El 40% de los predios del estrato 3 se encuentra en deuda con el municipio. Eso es un porcentaje muy alto. ¿Cómo le vamos a decir o cómo le vamos a decir a la gente que con ese porcentaje tan alto hay otra posibilidad? Que si la gente no es capaz de pagar el impuesto predial, ¿cómo va a ser capaz de pagar lo de valorización? ¿Cómo es posible? No, la gente no tiene. Y si miramos los estratos, adelante están alrededor de 30, 32, porque no significa que porque la gente esté en un estrato alto ya tenga todas las posibilidades. Ya para finalizar, señor presidente, quiero hacer énfasis en las intervenciones de la señora alcaldesa. Primeramente, ella basó su intervención en el tema legal y constitucional, pero no decía es conveniente, honorables concejales. Y recordemos que puede ser legal, puede ser constitucional, pero si no es conveniente, probablemente está viciado también en su parte, en su estructura como tal. También hay que decirlo, y yo lo he dicho en los medios de comunicación, y lástima que no esté la señora alcaldesa porque respetuosamente también se lo hubiera dicho, pero están los funcionarios. La señora alcaldesa en ningún momento en campaña le dijo a los ciudadanos que les iba a cobrar valorización. Estoy convencido que si ella hubiera dicho eso en campaña,
hoy no sería la alcaldesa de Armenia. Estoy convencido de que si ella hubiera dicho en campaña que los ciudadanos tendrían que asumir una carga tributaria más, jamás hubiese tenido los resultados que obtuvo en las elecciones. Entonces, eso también hay que decirlo. Ella hablaba del POT. Claro, el POT es muy importante, pero en el POT jamás dice que esas obras tienen que realizarse a través de la valorización. Claro, hay una carta de navegación, pero jamás dice que en ese POT que tiene que ser a través de ese método de financiación. Y ahí estoy de acuerdo también con varias personas que han intervenido, lo decía la señora gobernadora. A nosotros no nos pueden comparar con ciudades como Medellín, como Bucaramanga, ciudades que tienen industria, que tienen empresa. En Armenia no hay industria, en Armenia no hay empresa. Básicamente quienes tienen una estabilidad laboral, ¿por qué no decirlo?, son las personas, y eso que por corto plazo, que trabajan en los entes, en el ente departamental y en el ente municipal, porque difícilmente una persona puede acceder a un trabajo con una proyección en la ciudad de Armenia. En Armenia no hay empleo, en la Armenia no hay empresas para que nosotros podamos decir que se puede asumir una contribución, una carga tributaria más. Decían que lamentablemente no se había podido ejecutar años anteriores la valorización. Yo digo, afortunadamente, no por los hechos o por lo que haya acontecido en esa época, no, sino porque es que en Armenia no existe la capacidad. Ya para finalizar, desde el movimiento Mira ratificamos nuestra no aprobación. Decimos sí, son importantes las obras, pero busquemos otros mecanismos. Ahora prioricemos las obras, porque la idea tampoco es oponerse porque sí. Miremos cuáles de esas 11 obras son prioritarias para mejorar la movilidad en Armenia. Busquemos recursos propios, busquemos el tema de regalías. Decir también que el gobierno Santos ha querido legitimar equivocadamente la mermelada, pues que acudan a esa mermelada porque el Partido Liberal hace parte también de la unidad nacional, ¿por qué no decirlo? Que diferentes bancadas, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, respetuosamente, señora alcaldesa, lo decimos, pues si han querido legitimar eso equivocadamente, gobernadora, acudan a ese mecanismo, pero ¿por qué van a tener que meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos? Por eso desde el movimiento Mira decimos no a esa carga tributaria más, no a la valorización. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Julián Andrés Acosta habló 12 minutos 30 segundos.